todos. Vamos a ver, para los que me conocen y para los que no me conocen, yo soy Ana Marley González, la directora de operaciones. Yo tengo más de 10 años de trabajar en la dirección en el área hotelera, principalmente en la parte de organización de congresos, ferias, seminarios internacionales. Y también me he especializado en el desarrollo de estrategias para poder generar retornos de inversión, o sea, que tengamos las métricas suficientes para poder generar negocios rentables. Y también, pues, me he innovado en el desarrollo de plataformas virtuales con MFC, que ha sido todo una experiencia, un reto y un aprendizaje, pues, bastante importante. Y parte necesario también en esta época. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Aquí les tengo un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es el ROI para los que no han oído hablar de esta métrica del retorno de inversión. Vamos a ver qué es. Vamos a ver cómo se calcula para los que quieran tomar apuntes. También es importante porque es un tema como bastante teórico. Entonces, esta primera parte también es para los que quieran tomar apuntes y anotar. ¿Cómo nos impacta, verdad? ¿A dónde es que realmente nos pega esa métrica? Y vamos a verlo específicamente en las plataformas virtuales, que es parte de lo que hemos venido trabajando y parte de lo que el día de hoy nos tiene aquí innovando y desarrollando nuevas formas de hacer negocios. También vamos a hablar de sus beneficios, ¿verdad? De los beneficios de poder tener esta métrica dentro de las plataformas virtuales, algunos tips a la hora de poderlos tomar en cuenta. Y después vamos a abrir un espacio de preguntas, que es importante también para que ustedes pues se sientan, podamos compartir entre todos experiencias y podamos tener pues mejores prácticas. Vamos a ver, ¿qué es el ROI? El famoso retorno de inversión o es una métrica, vamos a hablar de la teoría en sí, vamos a hablar de la teoría, es una métrica, es una de las métricas más importantes para medir los resultados de las estrategias que han realizado en un proyecto o negocio. Y muestra cuánto has ganado o perdido de lo que has invertido. Mide los esfuerzos que has realizado o para ver si han valido la pena. Esto es importante porque nos da la seguridad de que lo que estamos haciendo en el negocio, proyecto, ¿verdad? Ya sea algo específico, ya sea mi negocio en general, esté trayendo resultados positivos. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula? Bueno, el ROI, vamos a ver, nosotros cogemos el ingreso obtenido, le restamos lo que gastamos en esa inversión, en lo que invertimos, marca la redundancia, en ese proyecto, lo que se tomó como gasto para poderlo hacer efectivo, y lo dividimos entre el gasto realizado, y eso lo multiplicamos por 100. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es el ingreso que yo he obtenido, ¿verdad? Versus lo que me costó, ¿verdad? Hacer ese proyecto y lo divido sobre el gasto realizado. Y esto lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje. Esto es importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque cada uno de los proyectos detonan, pues, cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de proyectos, hablamos también de inseguridad, o sea, hablamos de que esto me puede, obviamente hay muchas métricas y muchas estrategias que se generan antes de poder llevar a cabo el proyecto, entre esas, una de estas, ¿verdad? Pero también los negocios son cambiantes. Entonces es importante poder tener la medición correcta en lo que va avanzando el proyecto para poder saber cuál va a ser nuestro retorno de inversión y poder garantizar la efectividad de ese proyecto. ¿Cómo nos impacta? Bueno, realmente nos impacta, genera más ingresos y nos da mucho mayor rentabilidad. Muchos negocios, no solamente porque les dan ingresos, un proyecto en específico en el momento, se define como un proyecto rentable. Recordemos que hay negocios, dependiendo de su naturaleza, que tienen picos.
que tienen picos y no tienen una estabilidad inmediata. Entonces, no nos pueden dar una seguridad de que ese negocio va a ser rentable. Lo más importante es saber desde el inicio que nuestro negocio, nuestro proyecto va a ser rentable. Y esto es lo que nos va a definir cómo nosotros vamos a poder continuar con ese negocio o tenemos que cambiar la estrategia. Tenemos que bajar gastos, por ejemplo, gastos de producción o gastos de mercadeo o gastos de publicidad, o más bien equilibrar un poquito los gastos, ¿verdad? Definirlos dentro de una estrategia diferente para poder saber cuál va a ser nuestra fórmula ideal para tener el retorno de inversión, que nos genere una estabilidad económica, porque no es solamente que tenga ingresos desde el inicio, sino que me genere una estabilidad económica y me dé una rentabilidad. Lo que genera una rentabilidad es, pues, obviamente el éxito. ¿Qué nos define también el tener el ROI dentro de nuestros proyectos? Bueno, podemos tener decisiones mucho más asertivas, podemos tener un historial, podemos saber cuál ha sido nuestro tráfico, cuál ha sido nuestro historial, ¿verdad? Dependiendo de los proyectos, cómo hemos ido cambiando la estrategia y eso nos va a ir mejorando la forma. También nos puede evitar la quiebra, que es pues parte de lo que en este momento es importante pues dejar de un lado. Siempre en cada proyecto tenemos que tener cuál va a ser nuestro retorno de inversión para tener una estabilidad financiera. Y esto es súper importante. Cuando hablamos de plataformas virtuales, bueno, en este momento hablamos de plataformas virtuales y normalmente, como lo hemos hablado en otros webinars, nos viene cierta inseguridad, ¿verdad? Entonces generamos preguntas donde este negocio será rentable, este negocio realmente me dará los resultados que quiero obtener. Entonces aquí es donde es importante, ¿verdad?, aplicar esta teoría de la métrica del ROI. ¿Por qué? Porque realmente en este momento tenemos que tomar todos los elementos, como lo hemos visto en todos nuestros webinars, todos los elementos que nos dan las diferentes variables de nuestro proyecto, de nuestro evento, de nuestro negocio, para poder saber cuál va a ser nuestro retorno de inversión con esto. Recordemos que principalmente en el área de eventos, no podemos realizar eventos por realizarlos. Tenemos que tener un objetivo y esto define también la métrica que vamos a tener en nuestras empresas de cómo vamos a devolver esa inversión en esta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a devolver ese ingreso a la inversión que estamos realizando? Entonces, parte de las plataformas, hoy les vamos a enseñar, bueno, un poquito les vamos a poner de ejemplo una de nuestras plataformas, pero parte de esto también es encontrar plataformas que sean integrales, plataformas que te den el complemento necesario para cumplir cada uno de los objetivos que quieres lograr, porque ahí es donde realmente tu inversión va a tener un retorno importante. Entonces ahí es donde realmente defino mis objetivos y busco la herramienta o la plataforma ideal que me va a dar a mí ese retorno de inversión necesario. ¿Cuánto voy a invertir, verdad? ¿Cuánto me voy a gastar y cuánto es lo que voy a obtener? Esto es realmente importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de definir una plataforma virtual, ¿verdad? Porque si hacemos solamente un evento por cumplir, por satisfacer una necesidad social, en ese momento lo que hacemos es simplemente pues hacer el evento, pero realmente nuestro retorno de inversión va a ser cero, porque no vamos a ir ni ligados a un objetivo, ni tampoco vamos a tener cómo medirlo. Entonces es importante tener las plataformas ideales que nos den las variables para poder medir, ¿verdad?, estos retornos de inversión. Entonces, parte de esto también es necesario, sumamente necesario, poder, por ejemplo, en las plataformas, aquí les voy a dar varios ejemplos que pueden ir ligados a sus objetivos, pero parte de lo que tenemos que tener claro es, por ejemplo, si hablamos de una exposición comercial, si hablamos de que vamos a tener una exposición comercial con diferentes marcas o vamos a tener exposición comercial con nuestra marca, tenemos que tener plataformas que nos dejen lograr ese objetivo, que podamos medir cómo vamos a lograr tener la interacción comercial necesaria para tener
un retorno de inversión de vuelta al hacer el uso de esta plataforma. Entonces, parte de lo que les vamos a mostrar hoy es que sí es posible a través de plataformas virtuales tener un retorno de inversión inmediato. De hecho, parte de lo que nos da la virtualidad hoy en día es poder tener todas las variables, las métricas y la data a la mano para poder tomar decisiones, para poder tener data correcta de saber si nos dio o no nos dio resultado ese proyecto. Entonces, de ahí es donde podemos generar un historial, que era lo que hablábamos al inicio, de cómo nuestros proyectos o cómo nuestras estrategias realmente tienen resultado. Entonces, la expedición comercial, como hablábamos, generadores de interacciones, de relación directa y específica en lo que se quiere lograr y cómo se puedan medir. La parte de bases de datos, que es información importante, que sea puente histórico, respaldos para analizar oportunidades de negocios. Las bases de datos no solamente también son súper apetecidas a nivel comercial, sino que también a mí como dueño de proyecto ligado a una estrategia me da la opción de poder tener la data necesaria para orientar y ver cuál es el segmento de mi negocio. Hay muchas personas de grandes compañías que dicen que en este momento no tienen data de cómo saber cómo se está moviendo su negocio, cuál ha sido su segmento. Y eso es importante. Podemos tener a veces, ¿verdad? Principalmente con lo que hacíamos anteriormente, podemos tener data, podemos tener aproximaciones, podemos tener estadística, pero realmente no tenemos data concreta, tangible, que nos muestre realmente cuál es el apetecer de nuestro segmento a nuestro negocio. Parte de otro factor importante que tenemos que tener en nuestras plataformas es la reportería a tiempo real. ¿Qué es importante? Es data específica, medible, que puede generar acciones comerciales inmediatas. Esto es sumamente importante. Cada vez que veamos las diferentes plataformas que vamos a tener, veamos cómo esa plataforma me da a mí la opción de poder generar un retorno de inversión para mi empresa. Ya sea a nivel interno, ¿verdad? Ya sea si que estemos haciendo algo interno dentro de nuestra compañía y que queramos mejorar en nuestra cultura organizacional o lo que queramos mejorar en nuestro clima laboral, ¿verdad? Que nuestro cliente interno, pues es el colaborador. O cuando hablamos de reportería o cuando hablamos a nivel comercial, entonces ahí vamos a tener data de nuestro target, de cómo se comporta, de qué es lo que quiere, hacia dónde quiere llegar, qué es lo que más le interesa dentro de nuestro negocio. Entonces, siempre recordemos, cuando vamos a tratar una plataforma o cuando vamos a escoger una plataforma virtual para llevar a cabo un negocio, un proyecto, busquemos estas variables importantes. Otra es el contenido. Espacios importantes de contenido que sean generadores de experiencias. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto me va a dar al cliente la información necesaria para atraerlo, para que venga, para que esté, para que se quede, ¿verdad? Y esto es importante. Una vez que nosotros podamos desarrollar un proyecto o dos proyectos y tengamos este histórico, este contenido va a ir mejorando porque vamos a ir dirigiendo el contenido realmente a lo que la gente quiere escuchar de nuestro negocio. Y la parte de la visibilidad es cómo podemos exponernos y exponer los logros o experiencias o movimientos de nuestra parte comercial, ya sea que estemos trabajando de la mano con otros partners o estemos trabajando de manera personal. Igual podemos hacerlo de manera interna o lo podemos hacer de manera corporativa. La parte de visibilidad es sumamente importante, que sean espacios dentro de la plataforma que me dejen salir, que me dejen mostrar. Entonces, esto es parte de las 5 cosas necesarias que debemos de revisar en cada una de las plataformas virtuales que nos van a poder tangibilizar un retorno de inversión. Si nosotros, como recordemos, si nosotros hacemos un proyecto por hacerlo y no tenemos las métricas necesarias ni el contenido necesario para poder medirlo, no vamos a tener poder tener la data de si este proyecto funciona o no funciona, si es rentable o no es rentable y si es rentable a corto, largo o mediano plazo. Entonces, esto es importante.
La reportería que hablamos nos permite hacer algo muy importante que es el retargeting y esto también lo tenemos que mostrar dentro de nuestras plataformas virtuales. La parte de reportería nos muestra a nosotros toda la data necesaria para poder llegar a aquellas personas que pueden comprarnos de manera inmediata o a un mediano o corto plazo. Inclusive generar alianzas. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque mucho del comprador o mucho del consumidor es un consumidor retraído. Normalmente no toma una decisión inmediata. Entonces ahí es donde muchas veces la reportería me da a mí la oportunidad de poder acercarme a esa persona que no ha tomado la decisión de acercarse a mí para poder generar un negocio. Entonces, esto es sumamente importante. Aquí cuando hablábamos de los datos, cuando hablábamos de la exhibición comercial, hablábamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de los stands inteligentes. Esto dentro de las plataformas virtuales es sumamente inteligente. Cuando hablamos de la parte comercial, necesitamos tener toda la información dentro de la plataforma que me lleve a generar una acción comercial inmediata y efectiva y asertiva también. Entonces, ¿qué es importante? Verificar que las plataformas tengan los puentes necesarios para poder llegar a ese consumidor de una manera clara, de una manera directa y que nosotros podamos tener una interacción con el consumidor. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, en todos estos botoncitos de abajo, generamos información que en la parte tecnológica se le llaman clics, que son información necesaria para que el consumidor tome decisiones de compra asertivas, ¿verdad? Y que podamos llegar de una manera mucho más fácil. Las bases de datos, que era lo que hablábamos ahora, es parte de que las plataformas virtuales nos den la oportunidad de mostrar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos saber del consumidor. El consumidor a veces es cambiante, dependiendo de nuestro producto. Podemos tener varios productos dentro de nuestra empresa y vayan dirigidos a diferentes targets, o también podamos tener información más actualizada de cómo nuestro consumidor va cambiando, para nosotros poder ir innovando en nuestros servicios. La parte de contenido es importantísimo, como les hablaba anteriormente, tener un contenido que atraiga, que genere experiencias, que me pueda dar facilidad. Entre más facilidad me dan las plataformas virtuales para que la gente vea mi contenido, disfrute de mi contenido, puede ser mucho más fácil la experiencia. Y esto pues obviamente me va a hacer que la gente venga, que la gente se enganche. La visibilidad, como hablábamos ahora, todos los puntos de publicidad que pueda tener las plataformas, todos los espacios donde podamos mostrarnos. Esto es sumamente importante. Ahora, cuando hablamos de los beneficios, de cómo estos beneficios nos van a dar un retorno de inversión dentro de las plataformas, es importante tomar en cuenta varias cosas. Uno, que es la parte de globalidad, que ya lo hemos visto anteriormente, la parte de disponibilidad, que todas esas plataformas me den la oportunidad de que nuestro target, dependiendo de cómo sea, pueda estar accediendo a él, lo pueda ver, o podamos tener diferentes, digamos, diferentes horarios o diferentes itinerarios para realizar este tipo de proyectos. Gastos anexos, ahí es donde bajamos un poquito porque realmente no tenemos gastos anexos y esto nos da muchísima más facilidad de tener un ROI, o sea, poder hacer la métrica de una manera más fácil, porque realmente si tomamos en cuenta el gasto de lo que estamos invirtiendo en la plataforma virtual y algunos que otros gastos adicionales, vamos a tener mucho menor gasto que en otros proyectos dentro de plataformas virtuales. Obviamente tiene un menor costo, como lo hemos hablado anteriormente, y esto me va a dar mucho mayor rentabilidad. Eso lo podemos analizar. Cada proyecto hay que analizarlo con la métrica que se requiere, porque esto nos va a dar la oportunidad de poder saber que realmente va a ser un negocio exitoso. Y que no solamente, como lo hablábamos anteriormente, va a ser un negocio exitoso en este momento, sino que nos puede dar una estrategia y puede permanecer en el tiempo. Y otra parte es los tips.
que esto es sumamente importante, que nosotros tenemos que valorar cada vez que tengamos una plataforma virtual. Y es lo que hablábamos anteriormente en los webinars, que es muy importante y lo repetimos varias veces porque realmente parte de lo que en este consumidor actual le está faltando un poquito es definir el objetivo. Las plataformas virtuales, primero no tengamos que escoger una plataforma virtual solamente para poder lograr hacer algo o para cumplir con lo que teníamos que hacer. Esto nos puede, como les decía anteriormente, estas plataformas nos pueden dar a nosotros realmente un histórico importante, nos pueden dar data necesaria para continuar o para proyectarnos. Y como todos saben, el año que viene, pues vienen de igualmente complicado. Puede que ya no tengamos la pandemia, puede que sí, pero lo más importante es cómo nosotros vamos a redefinir el negocio, cómo nuestro consumidor en este momento está consumiendo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere ver. Y toda esta data es importante tenerla. Entonces, si en este momento tenemos la oportunidad de trabajar con plataformas virtuales que nos ligan a una tecnología y a un aprovechamiento de la data, tengamos el camino correcto de definir el objetivo y buscar la plataforma adecuada que nos permita poder tener información necesaria para poder avanzar. Porque si no perdimos la oportunidad y las plataformas virtuales no es porque por la pandemia, ya esto venía actualizándose a través de los años y ya venía innovando un poquito más y venía ¿verdad? Haciendo una trascendencia en los diferentes negocios y en los diferentes proyectos. Pero es importante definir cómo queremos hacer esa ruta, cómo queremos llegar a lograr ese objetivo y cuál va a ser nuestro objetivo. No hacerlo muy tecnológico a menos de que tu target sea ese, eso es importante, encontrar plataformas que se adapten realmente a lo que queremos lograr sin generar una mala experiencia, cuantificar las variables que definen tu ROI, que eso es importante, o sea, tener claro cuáles van a ser nuestros gastos, cuál va a ser nuestra inversión y de ahí, pues de una vez hacer la métrica y definir cuál va a ser el retorno que vamos a tener antes de inclusive empezar con el proyecto. Esto es sumamente importante porque ahí es donde yo puedo justificar lo que estoy haciendo. Todo proyecto, y esto no solamente se define para plataformas virtuales, sino para todos los negocios o proyectos que queramos hacer. Es importante que si yo quiero empezar un proyecto, un negocio y quiero hacer una inversión, tener claro cuál va a ser mi retorno de inversión, ¿verdad? Y esto lo podemos realmente ir midiendo. Y en la medida de lo posible que el negocio vaya cambiando, podemos ir cambiando nuestra fórmula y de ahí ir viendo cómo se va generando esa rentabilidad de nuestro negocio. Y no enfocarse tanto en lo estético, sino que generar experiencia. Esto es importante porque muchas veces generamos todo lo contrario, definimos una plataformas bellísimas y hermosísimas y al final de cuentas no logramos y no obtenemos el objetivo necesario. Entonces, esto es parte de los tips que nosotros les damos que deben de definir y encontrar en las plataformas virtuales. Pero es importante lo que le hablaba de la parte de encontrar todas esas fuentes necesarias que vayan ligadas con su objetivo en cada una de las plataformas que vayan a querer usar. Porque de ahí podemos darnos cuenta que tal vez esta plataforma no nos funciona otra, o realmente este retorno de inversión se va a lograr específicamente haciendo este ejercicio. Entonces, eso es importante y es parte de lo que nosotros queremos retroalimentar para que puedan tener una seguridad a la hora de contratar o desarrollar sus proyectos a través de plataformas virtuales. Les vamos a hablar un poquito de los webinars que vienen, ¿verdad? Como siempre en los webinars anteriores hablamos un poquito de lo que viene para que ustedes estén al tanto y una es la transformación de espacios en los eventos.
Otra es nuestra plataforma virtual, que también queremos mostrársela y todas sus funciones, cómo funciona, cómo podemos obtener los diferentes resultados, qué podemos hacer dentro de esta plataforma, para qué sirve, por qué y para qué. Y esto es parte de lo que queremos mostrarle, que fue diseñado por expertos en eventos nosotros mismos. ¿Y qué podemos esperar de las bodas del 2021? Eso también es otra incógnita y es otra pregunta que los clientes pues normalmente nos hacen y queremos pues tener un ratito de conversación para poder tranquilizar y poder entablar las opciones que van a haber para el próximo año en cuanto a bodas. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a abrir a preguntas, pero realmente quiero darles las gracias por siempre acompañarnos en nuestros webinars y más un día como hoy que ha estado súper lluvioso. Entonces, vamos a abrir a preguntas que a mí me gusta dejar bastante tiempo para este espacio para que ustedes puedan aclarar sus dudas o en lo que nosotros podamos ayudarles con muchísimo gusto. Igual, bueno, como yo sé que varios también lo han visto, mi correo, si me quieren enviar alguna pregunta específica o algún apoyo, ahí está mi correo, anamarly@mfcproducciones.com y con muchísimo gusto podemos aclarar las dudas que tengan. Entonces vamos a entrar a preguntas para poder compartir con ustedes este ratito. Y poder aclarar alguna de sus dudas, ¿verdad? Porque yo sé que empezar y yo creo que ha sido una de las mayores preguntas. ¿Cómo hago este evento virtual y si no voy a obtener el mismo resultado? Vamos a ver. Vamos a ver, quiero compartir. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, aquí nos van a pasar unas preguntitas que nos han pasado al correo. Entonces ya las vamos a ver. Es bastante interesante poder analizar un negocio previo a realizarlo. En muchas ocasiones no lo hacemos y es importante hacerlo, tomar un alto y poder hacerlo. Dice, en un evento MAIS indicó que el 100% de los eventos del próximo año, todos los eventos van a ser híbridos. ¿Qué piensa usted de eso? Vamos a ver. Yo creo que los eventos híbridos son una opción bastante buena, ¿verdad? Para lo que estamos viviendo. Combinar la virtualidad con la presenciabilidad para mí yo creo que es una de las mejores combinaciones que podemos tener, siempre y cuando logremos cumplir con el objetivo de maximizar los beneficios de cada una de las realidades. O sea, cuando hablamos de la virtualidad, hablamos de un recurso sumamente importante y es lo que acabamos de hablar, la data, el retorno de inversión tangible. Cuando hablamos de un evento virtual, nosotros tenemos seguridad de que vamos a tener data importante para poder generar negocio durante y posterior. Con la presencialidad normalmente eso no es posible. Normalmente siempre los eventos quedan como eventos y no quedan como negocio. Entonces ahí es donde es importante tomar ambas realidades y poder hacerlo híbrido, pero de una manera inteligente. Después dice, ¿podrán las plataformas virtuales eliminar en cierto rango los eventos presenciales? ¿Cree usted que el ROI es superior en la virtualidad? Definitivamente en alguno de los segmentos en algunos de los segmentos de eventos sí. Sí creo que la virtualidad es superior a nivel de retorno de inversión. Totalmente. O sea, la virtualidad nos permite lo que hablaba anteriormente, tener tangible la data y la información. Yo creo que si todos los eventos al día de hoy hubieran tenido algún tipo de data y virtualidad en algún momento,
cada evento o cada estrategia de por qué se realizó, para qué se realizó, estarían o en la misma línea o quizás hubieran mejorado sus estrategias. Pero definitivamente sí el retorno de inversión es superior en la virtualidad. Vamos a ver por acá. Otra preguntita. Dice, ¿pueden ustedes ayudarnos a realizar el ROI para poder hacer una propuesta a un cliente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Definitivamente, bueno, parte de lo que hemos tenido que ir trabajando con estas nuevas propuestas virtuales ha sido eso. Hemos tenido que mostrar el retorno de inversión de un proyecto al cliente para poder, porque como les hablaba al principio, la inseguridad en este momento es muy grande. Entonces, esa inseguridad en este momento hace que los clientes no tomen decisiones. Y cuando a la hora de que mostramos cuál va a ser su retorno de inversión con ese proyecto, es donde los clientes pues toman decisiones mucho más rápidas. ¿Considera usted que las plataformas virtuales permiten una economía de escala que incrementaría el ROI de los eventos tales como seminarios y congresos? Definitivamente, o sea, a ver, las plataformas virtuales no terminan en una conferencia de Zoom o de Teams o de Webex. Yo creo que esto es parte de lo que hemos venido trabajando con los webinars para poder eliminar ese pensamiento. O sea, en una plataforma virtual podemos desarrollar contenidos integrales que permitan poder enlazar diferentes proveedores que vayan a incrementar la economía, la economía integral del país, donde no solamente se van a ver beneficiados camarógrafos, técnicos, iluminación, sino también flores, gastronomía, decoradores. O sea, hay una sinfín de trabajos que van a ser beneficiados de igual manera con las plataformas virtuales, o que actualmente lo son, o sea, que actualmente estamos trabajando en eso. Si hacemos un evento en Zoom, ¿eso contaría de igual manera como una plataforma virtual? Sí, sí contaría como una plataforma virtual. Por eso les decía anteriormente que parte de lo de definir nuestro objetivo define también la plataforma y también define qué es lo que nosotros queremos lograr. El Zoom es una plataforma sumamente completa, sin embargo, también puede tener diferentes alcances de manera profesional, donde podamos mostrarnos de diferente manera. Eso pues es a nivel de expertos, pero sí, o sea, el Zoom es una plataforma muy completa. ¿Cómo podemos cuantificar el valor dentro del ROI de algunos intangibles que los eventos virtuales dan, como la data de personas registradas en un evento? ¿Cómo podemos cuantificar el valor? ¿Cómo lo podemos? Ok, ya lo comprendí. ¿Cómo podemos cuantificar el valor dentro del ROI? Ok, esto es parte de lo que da las plataformas virtuales. Las personas que se registran dentro de una plataforma virtual, por eso es que definir el objetivo y hacer la estrategia de lo que estamos haciendo es sumamente importante, porque si yo hago un evento de Zoom y simplemente usted pone los datos y usted se registra ahí ya, ¿verdad? Eso a mí no me dice nada. O sea, me dice que tuve 7 o 10 personas dentro del webinar, ¿verdad? Y ya. Pero si yo puedo enlazar esa base de datos cuando las personas se registran dentro de un evento, las enlazo a una estrategia inteligente de información que me pueda llevar a una comercialización, eso hace que yo pueda tener un retorno de inversión. Si yo tuve 100 personas y de esas 100 personas pude contactar a 10 y de esas 10 me compraron 5, eso ya es un retorno de inversión dentro de lo que me gasté en el inicial proyecto. Entonces, lo tenemos que siempre ver así, de la manera en que yo pueda todo lo que esté obteniendo, tangibilizarlo en dinero, rentabilizarlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a lograr el éxito.
¿verdad? Y cuando hablamos de eventos internos, cuando hablamos de eventos, por ejemplo, corporativos de manera interna, ahí podemos cuantificar muchas cosas, ¿verdad? Porque cuánto hay de inversión en la parte organizacional de una empresa, que nosotros podemos tener un retorno de inversión ahí, podemos tangibilizar dinero. Entonces, ahí es infinito lo que podemos lograr dentro de las plataformas. Tenemos unas preguntas muy interesantes al correo, igual los invitamos a, ok. ¿Qué tanto afecta en la economía de escala de los eventos la apertura de este tipo de eventos virtuales o bien híbridos? Si nosotros sabemos manejarlo, ¿verdad? Si nosotros sabemos manejarlo y hacer una estrategia y una composición del evento correcta, nosotros podemos beneficiar a muchísimas personas, a muchísimos trabajadores que beneficia la economía de escala. A ver, lo que pasa es que ahorita el miedo en las plataformas virtuales me hacen hacer un Zoom y mandar una cajita. Y eso es lo que muchas personas están haciendo. Entonces, bueno, a veces, y se ve un poco como para cumplir, ¿verdad? Como para cumplir con el objetivo que tenía que hacer, pero no tiene un trasfondo de objetivo ni tampoco tiene un trasfondo de retorno de inversión. Entonces, ahí es donde pues no tenemos una buena ejecución de la parte de la plataforma. O sea, no hay un buen uso de la plataforma, no escogemos una buena plataforma porque no sabemos lo que queremos lograr, simplemente lo hacemos por hacerlo. El ROI comparativamente, el costo de los eventos virtuales con los presenciales, definitivamente va a ser superior. Va a ser superior porque el costo es inferior. Entonces, definitivamente va a ser superior. Si hacemos un buen desarrollo, ¿verdad? Pero sí va a ser superior porque el costo es inferior al presencial. Sí. Entonces, yo no sé si tienen alguna otra pregunta para poderles aclarar. De todas maneras, nuestros correos están abiertos, tanto el de María Fernanda como el mío, para que ustedes puedan mandar sus preguntas o para que si necesitan algún apoyo en especial, con muchísimo gusto. Les recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y también, pues, muchísimas gracias por siempre acompañarnos cada miércoles por la noche y los vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego.